Fue lo más loco que encontró, aparte de lo que ha visto y demás. Huesos humanos. ¿Qué estás preparando? ¿Un permiso para la GoPro? Esto no lo había visto nunca en ningún lado. Ni en Egipto nos tomaron un permiso para la GoPro. Hay que pagar 60 y un impuesto. Hola, el permiso para la GoPro. Te sentís privilegiado. Tenés que pagar un permiso. ¿Tu comprobante? Qué amable. Nos comentaban que acá estamos con esta subespecie del palo borracho que también se encuentra en Argentina, que para los mayas no existe el infierno, que ellos le dan otro nombre, pero no existe el infierno como en el catolicismo, y que este árbol es como el anclaje en la tierra y que para ellos tiene distintos niveles. Creo que son 9 niveles. Sí, la primera parte del árbol es la parte de la tierra, el plano, y hasta llegar a sus ramas es donde considerarían el cielo. Así que bueno, muy buen dato saber que para los mayas era tan importante este árbol, que es muy parecido. Él dice es una subespecie, prácticamente como el palo borracho que conocemos allá en nuestro país. Bueno, por lo que veo, todo lo que trabajaban los mayas o lo que tenía mucha como protección a la naturaleza. Sí, mucha conexión también. Una buena conexión con la naturaleza, el universo. Me parece que ahí viene lo avanzado de todo esto. Vamos a seguir haciendo esta aventura, a ver qué más nos prepara. Me acabo de enterar, miren la altura. Déjate aquí un poquito para que se vea más. No, alejate. Le digo alejate y se acerca. Y nos explicaban que los mayas son bajitos. Los hombres rondan alrededor de 1,60 m y yo dije, listo, soy maya. He encontrado, no tengo que hacerme ese análisis de sangre que se hace ahora. Y me dice, no, porque las mujeres rondan la altura en 1,45 m. Así que sí, para todas las mujeres bajitas del canal, sepan que algo de cultura maya tienen en su ADN. Vengan, vamos a conocer más. Hemos pasado, no nos quedamos atascados en el túnel. Bueno. Ustedes tienen una sombra privilegiada. Bueno, el hotel nos sugirió traer el paraguas. Nos dijo que no era solo para los días de lluvia, también era para proteger el sol, como en República Dominicana. Bueno, acá podemos ver, en aquel sector, todo eso que se ve es lo que eran las casas de clase media o clase baja. Y esta avenida separaba, como hoy en día separan las ciudades, tenemos los barrios de clases más altas y clases más bajas. En este sector se pueden ver casas de clase alta. Así que bueno, también nos decían que las iguanas se dividen según si son la iguana de la clase alta o de la clase baja. La iguana bonita o la iguana más feíta. Ay, así es. Que meten. Así que está muy bueno ir viendo realmente cómo se notaba la diferencia de construcción, el tamaño, lo grande y lo bonito que se ve esta casa. Tipo mansión eran estos. Así es. Vamos a seguir recorriendo por lo que son la zona arqueológica de Tulum. Los mayas habitan aquí desde 300 años después de Cristo y estuvieron aquí hasta el 1500 que vinieron los españoles. Este era su puerto y lo que pueden ver a mis espaldas era el lugar donde se organizaba todo lo que subían y bajaban. Para ellos lo más preciado era el coco, las plumas, las pieles, el cacao, la sal. Eso era su oro líquido, lo que ellos comerciaban y transportaban desde el Atlántico al Pacífico constantemente a través de un río que conecta México. No navegaban con barcos, usaban canoas de aproximadamente hasta 25 personas nada más. Ellos, a lo que nosotros le llamamos el horizonte, que es cuando se une el mar con la tierra, ellos le llamaban el fin de la tierra. Es decir, que se puede decir que los mayas eran terraplanistas, no iban más allá de lo que veían desde la costa. Por eso es que no conquistaron y no se desplazaron hacia lugares alejados por vía marítima. Pero acá no termina todo porque vinieron los españoles, empezaron a comerciar y ustedes dirán, ¿por qué se quedaron? Si en Tulum había pantanos, había mosquitos, no había agua bebible. Era un lugar no muy fácil de habitar porque había oro. Y donde hay oro el español se queda. Y se quedó por un buen tiempo hasta que los mayas se cansaron de que los ordenen y de que los quieran manipular. Y ahí fue que los mayas partieron. Se trasladaron hacia la selva y los españoles, al dejar de recibir sus víveres y todo lo que provenía de Centroamérica, decidieron irse de este lugar. ¿Y qué sucedió? Tulum, como su nombre lo indica, que lo pueden
pueden ver a mis espaldas, es ese muro que ven ahí. Tulum quiere decir muro de piedra. Y en este muro de piedra, de ahí hacia allá, es selva, totalmente una jungla. Al irse los españoles, todo esto refloreció la selva, los pantanos y quedó totalmente tapado hasta luego su posterior descubrimiento. ¿Qué te está pareciendo toda esta zona arqueológica de Tulum? La verdad me está sorprendiendo a mí. Cada cosa que va contando el guía es un pedacito de historia que no podemos creer, ¿no? No. A mí me está llevando el secundario. A toda esa maestra de geografía que me quería hacer estudiar que el incaico, que el maya, que el no sé qué. Yo estudiaba esos cuadros sinópticos, esos esquemas de memoria y después no me acordaba nada. Lo hacía en la prueba, me sacaba un 10, pero no me quedaba realmente lo que se llama el conocimiento. Recomiendo eso mucho, creo que está muy bueno viajar, más allá del disfrute de la playa y todo eso, para nuestros niños. Creo que aprenden mucho más viendo y viviendo la experiencia que aprendiendo textos de memoria. Obviamente, lo que digo, ya sé que tiene un costo, no es que sea tan fácil y sencillo. Pero se puede viajar de varias maneras, todas están bien. Pero creo que uno siempre puede por ahí encontrar la forma y también obviamente podrá elegir. El mundo es muy grande, así que en el caso de que no podamos hacer muchos viajes y podamos hacer solo algunos, decir, bueno, ¿cuál es el lugar que más me llama, el que más quisiera ir, el que más deseo? A veces a personas les gusta un lugar que tiene una sola forma, digamos, en cuanto a su geología que ofrecer. Lo que he notado es que México ofrece mucho porque tiene playa, también tiene ciudad, tiene diversión, tiene parques, tiene arqueología y tiene selva. O sea, tenés muchas opciones para poder disfrutar. Lo más caro que nos sale por ahí es el aéreo, así que les recomiendo por ahí sacarse un aéreo en vez de para 5 días, para 8 o para 10 si pueden. A lo mejor combinar un hotel con otra forma de hospedaje que sea más económica. Hay muchas formas económicas acá, tipo lo que se llaman departamentos y eso podemos conseguir. Y quedarse unos días más para amortizar ese aéreo y así poder conocer muchos otros lugares. Van a notar que ya estando aquí, tanto Facebook como Instagram, les va a empezar a ofrecer publicidades de lo que son excursiones locales a precios mucho más bajos de lo que van a ver desde Argentina, porque inclusive a mí me pasó. Veía todos precios elevados de $180, $150 por persona y cuando llegué aquí y seguí buscando, ya con el correr de los días me empezó a ofrecer por 60, luego por 50, luego por 40 y terminamos pagando un ferry hasta por $28. Realmente los precios cambian mucho cuando este hermoso aparato que se llama celular detecta la IP y detecta que estás aquí, así que comienza a darte realmente los precios locales. Bueno, y de acá que entramos a esta zona arqueológica, ¿cuánto nos costó la entrada para que sepan? ¿Y cuánto sale el acceso? Que es todo lo que más quieren saber, me imagino. Sale 400 y algo de pesos mexicanos. Más o menos trasladados son $20, 22, 18. Según el tipo de cambio toman 15 que ustedes hayan conseguido, obviamente. 15. Dólares más, dólares menos. Por los menores no cobran. No consulté bien, creo que es de hasta 12 años no cobran y de ahí en adelante empiezan a cobrar. Así que es muy accesible al lado de otros lugares en el mundo, siendo que esto es un patrimonio re importante que conocer. Estamos en un nuevo cenote rumbo a la ruta de Chichén Itzá. Hicimos una parada para conocerlo. Miren qué bonito que es esa cascada con esas lianas que caen. Está bastante profundo. Ya están disfrutando del agua. Mira y Chris y ya me les vino en un ratito. Pero quédense ahí para seguir viendo mucho más de este viaje. Y Gisela, que perdió el lugar y se fue para atrás. Vamos a conseguir un testimonio único para que lo vean acá en el canal. Estamos con el señor Francisco Laiseca. Bien, Francisco, comentanos más o menos cómo es la experiencia esa de bajar un cenote y encontrar. La experiencia, desde luego, bueno, para todos ustedes que están lejos de aquí, si algún vienen por acá,
algún día vienen y se aventuran dentro de lo que es el mundo maya. Hay una infinidad de cenotes que son pozos de agua naturales, formaciones que se han hecho en la tierra y que hoy en la actualidad, debido a las exploraciones, se han encontrado huesos humanos, vasijas policromadas con escritura antigua de los mayas, y para nosotros es una fuente muy importante de conocimiento, porque como en la colonia se perdió mucha historia de los mayas, entonces ahora es la única forma en que podemos encontrar información con una idea antropológica, ver la relación que tuvieron los mayas en la antigüedad con los mayas que viven hoy. Y estamos hablando de cerámicas que son del 680, del 650, de nuestra era, algunas un poco más antiguas, pero que sí se han conservado abajo del agua por todo este tiempo, ya que pues como la luz del sol no penetra a esa profundidad y nadie las ha tocado, pues están en perfectas condiciones. Las profundidades que bajan son bastante... Entre 60 a 80 metros de profundidad aproximadamente. Se necesita un equipo especial. ¿Cómo Sí, llegan? necesitas equipo, tanques de buceo, no solamente con oxígeno, sino con una mezcla de nitrógeno. Se llama nitrox para estar más tiempo abajo del agua y tiene sus riesgos desde luego porque son cenotes oscuros, entonces tienes que iluminar con lámparas, tienes que traer todo bien a la perfección porque la línea que tiras de vida desde que te metes hasta donde llegas es la misma que te va a regresar y si se te llegase a zafar, pues ahí te ¿Qué quedas. fue lo más loco que encontró, aparte de lo que ha visto y demás? Huesos humanos. ¿Y huesos humanos? Huesos humanos, se han encontrado también huesos de tigres de sable de No. 10.000 años antes de Cristo y de esos osos perezosos que le llaman, hasta de 3 metros de altura. Y eso queda siempre para el gobierno, obvio, ¿no? O a veces lo hay privado. Hay un instituto que se dedica a la antropología, a la historia, que son los que tienen en su poder todas estas cosas para poderlas catalogar y también estudiar para saber pues de qué murieron, qué edad tenían cuando murieron, ¿no? Entonces es un estudio más del ADN. Del ADN. Del ADN, ¿no? Entonces la paleontología es la que se encarga de hacer. Bueno, muy amable que hecha la invitación para que vengan. No, al contrario, qué bueno, porque este medio de información que hay hoy en la actualidad, pues nos sirve para actualizarnos, ¿no? Y para que la gente conozca, pues, cosas, porque hay gente que todavía tiene la idea que les platicaron hace 30, 40 años. Se quedaron con los años. Y pues ya se quedó atrás, ¿no? Y ahora ya la tecnología está tan avanzada que pues podemos saber incluso dónde está cada lugar sin necesidad de ir hasta allá. Es abrir nomás la puerta a través de un televisor. Exactamente. Gracias, muy amable por su No, tiempo. para servirte, gracias a ustedes. ¿Qué son? Tortillas. Tortillas hechas, mano. Son tortillas hechas a mano. Ay, qué rico. ¿Y esto es harina o algo así? No, solo es maíz. Maíz. Por eso me parecía que era más sano. Porque en Argentina usan trigo, no maíz. Y hay mucha gente que tiene intolerancia, que le hace mal. Y puramente maíz. Claro, el maíz es más sano para los intestinos, para todo. Sí. Y ahora están preparando, veo cualquier cantidad Para el buffet. para el buffet. Para que lo coman. Bueno. Cochinita, del lechón. Cochinita es... ¿Es como le decimos al chanchito nosotros en Argentina o no? El cerdo sería. sí. ¿Pero por qué le dicen cochinita? Porque Que así en que Yucatán se dice la cochinita. Bueno, gracias, muy amable por dejarnos un ratito entrar. Invadir su espacio. Gracias. Ay, me da miedo, se me agarra. ¿Le vas a tomar un tequila con alacrán? No. Mm. ¡Qué impresión! Grande el alacrán. Gigantesco. Dijeron que hay en la selva hay Son muchos. dos. A verlo. Es lo que dijeron. Es para el sacrificio maya. Dijeron puede ser que en algunos hospitales lo usan. ¿Para qué? Para el futuro yerno, corta mal. Ah, para el futuro del yerno y para... Sacrificar. Está bueno, una buena inversión entonces. Qué bonito. Se escucha que eso es lo que se utiliza en los hospitales. Se está utilizando como bisturí porque es... ¿Cómo es esto? Cuando no te da alergia, no produce infección. No tiene nada. Sí, es hipoalergénico. Está trabajado, es un dibujo. Te fuiste a otro nivel con este cuchillo, mira lo que es. Es la espada de Grayskull. Él tiene un detalle ahí de Está todo grabado. la calavera. Qué bonito.
¿Qué precio puede tener, amigo, esto? Eso te cuesta Para saber. No, me lo voy a llevar. $1,220. ¿Eso está hecho en qué piedras son? Obsidiana y marfil. Y marfil. ¿Este sería como una máscara de chamán o no? Nada que ver. Sí, ese representa la dualidad, energía, sabiduría y inteligencia, es el águila. Este cuesta $7,500. Qué detalle, mirá lo que es. Y tengo la que le sigue un poquito más grande, ese representa el No, Isabel. tenés varios tamaños. Ese te cuesta $12,500. A ver, yo te... El Chacmol representa fortuna, el calendario seca representa el eclipse, la dualidad representa el sol, Chacmol Maya representa la dualidad, y aquí tengo el águila, representa poder y sabiduría. Son los 7 chakras, 7 chakras. hay 6 caras y nosotros somos el séptimo. Y aquí tenemos de fondo a la capilla Nuestra Señora del Carmen, construida alrededor del 1960 por las primeras familias que aquí se asentaron en Playa del Carmen. Como vieron, al igual que la que anteriormente recorrimos, tiene un enorme vitral que da al fondo hacia el mar. Y también tiene una peculiaridad que nunca hemos visto, que es que todos sus faroles que encienden y muestran cada uno de los cuadros de la pared son de caracoles gigantes. Opino que en el pantalón tiene algo que le hace fuerza. Ah, puede ser. Ah, ahí lo dobló, me mató. Es la otra pierna entonces. Claro, hay Tiene- una sola pierna. Hay algo conectado que le da... Está bueno. Sí, porque es Che, mirá imposible. qué linda... Si no, ese señor cuando se levante tendría que tener un trasero así de enorme. Y hasta acá llegó este video, espero que les haya gustado, que le den like, que comenten y nos llenen de información, que nos encanta leerlos. Quédense ahí para más videos, pongan la campanita, suscríbanse y denle me gusta. Un abrazo para todos y vivan viajando. ¡Viva México!